¿Te imaginas ahorrar toda tu vida por alguien, sacrificar cada sueño propio y que el día de su cumpleaños esa persona te mire a los ojos y te diga que el mejor regalo sería tu muerte? Así comenzó el día más doloroso y a la vez más revelador de la vida de Isabel Muñoz, una profesora jubilada de Salamanca que llevaba 74 años construyendo todo para los demás y nada para ella. Era una tarde soleada de primavera, cuando Isabel bajó del tren en la estación de Chamartín, Madrid. En sus manos llevaba dos cosas: a una caja blanca con un pastel de almendras y chocolate, el favorito de su hija Clara, y un pequeño estuche plateado con un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Un regalo cargado de historia, de amor y de sacrificio, mientras avanzaba entre la multitud de pasajeros apresurados. Isabel se acomodó el vestido turquesa que había comprado especialmente para la ocasión. No era costumbre en ella gastar dinero en ropa nueva. Toda su vida se había vestido con lo necesario, pero esa vez quiso presentarse elegante, porque se trataba de los 43 años de su única hija. Tomó un taxi hacia la urbanización de lujo, en La Moraleja, al norte de Madrid, donde Clara vivía desde hacía algunos años. Una mansión moderna de 3 plantas, con fachada blanca y ventanales inmensos, rodeada de un jardín con piscina infinita. Una casa que Isabel había ayudado a financiar con los ahorros de toda una vida. El taxista la dejó en la entrada y ella se quedó unos segundos contemplando el portón metálico. Inspiró hondo, intentando calmar la mezcla de nervios y alegría. Se imaginaba la sonrisa de Clara al verla aparecer con aquel pastel y aquel collar que representaban 3 generaciones de mujeres fuertes. Con una mano sostenía la caja del pastel, con la otra el pequeño paquete de regalo. Pulsó el timbre, el corazón le latía rápido. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Clara, guapísima, como siempre, en cabello rubio, perfectamente teñido, maquillaje impecable, uñas rojas brillantes, pero sus ojos no se iluminaron al ver a su madre. Ni siquiera sonrió, solo levantó una ceja y murmuró con fastidio: El alma de Isabel se estremeció. Había esperado un abrazo, un mamá, qué alegría, algo. En cambio, recibió la indiferencia más fría que se pueda imaginar. Aún así, trató de mantener el entusiasmo. Feliz cumpleaños, hija mía. Te he traído tu pastel favorito y un regalito especial, Clara. Suspiró como quien soporta una carga y se apartó para dejarla entrar. Ni un beso, ni un abrazo. Isabel cruzó el amplio recibidor sintiéndose como una intrusa en la casa que ella misma había contribuido a pagar. En la cocina de mármol, Isabel colocó con cuidado el pastel sobre la encimera. Desde la ventana vio a los mellizos, Javier y Lucía, de 11 años, chapoteando en la piscina, con su monitor de natación. Ni siquiera notaron la presencia de su abuela. 15 minutos después, Clara entró en la cocina, abrió el frigorífico, sacó una botella de agua con gas y preguntó, sin mirarla: ¿viniste solo a dejar el pastel o piensas quedarte a cenar también? La frialdad en su voz cortó a Isabel como un cuchillo. Tragó saliva. Pensé que tal vez podríamos pasar un rato juntas en tu cumpleaños. Hace casi 2 meses que no nos vemos. En realidad, tengo planes, respondió Clara revisando el móvil. Sergio me llevará a cenar a la Marítima. Solo nosotros dos. Sergio Romero, su tercer marido. Un hombre que siempre hablaba de inversiones y negocios misteriosos, pero que al final siempre necesitaba de la ayuda económica de Isabel Anda. Jubilada, asintió con tristeza. Entiendo. Quizás podamos almorzar mañana. Entonces, Clara alzó los ojos, los fijó en los de su madre, y con un tono helado dijo: Mamá, necesitamos hablar. Siéntate en. Isabel obedeció y se sentó en uno de los taburetes altos, junto a la isla de la cocina. Tenía un mal presentimiento. Conocía ese tono. Era el mismo que Clara usaba de niña, cuando estaba a punto de decir algo cruel. Clara giró lentamente el vaso entre los dedos. Respiró hondo y soltó: He estado pensando mucho últimamente, sabrá mi vida, sobre lo que realmente me haría feliz. Isabel sonrió débilmente, intentando sonar alentadora. Claro, hija. Dime, ¿qué quieres? Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. Clara
dejó el vaso sobre la encimera, con un golpe seco. La miró directo a los ojos. Y lo que Isabel vio allí no fue amor ni irritación pasajera. Fue puro desprecio. La única cosa que realmente me gustaría recibir de regalo de cumpleaños es que simplemente desaparecieras de mi vida. Preferiblemente que te murieras en el tiempo. Se detuvo. El aire salió de los pulmones de Isabel, como si alguien la hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué? Susurró con la voz rota. ¿Lo escuchaste bien? Continuó Clara con frialdad calculada. Estoy cansada de ti, de tus llamadas, de tus visitas, de tu forma de meterte en todo con tus consejos anticuados. Me asfixias, Anne. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabel. Soy tu madre. Te di todo, sacrifiqué todo por ti, exacto. Y por eso ya no soporto más tu presencia. Necesito libertad. Ana Isabel miró el pastel de cumpleaños aún cerrado, las velas intactas en la caja. Todo lo que había imaginado para ese día se desvanecía, como humo. Se levantó temblando, agarró el pequeño estuche de perlas y su bolso. El pastel quedó allí, abandonado. Antes de yours, murmuró con un hilo de voz. Feliz cumpleaños. Clara, a nadie la detuvo. Nadie la abrazó. Nadie la acompañó hasta la puerta en esa tarde, mientras el taxi la devolvía a su modesto piso en Salamanca. Isabel miraba por la ventanilla intentando contener las lágrimas. No podía creer lo que acababa de escuchar de la boca de la hija, por la que había entregado todo. Las palabras resonaban en su mente como un eco cruel. Que desaparezcas, que te mueras. Era el inicio del fin de una vida de sacrificios ciegos. Clara acababa de encender una llama que transformaría a Isabel para siempre. Isabel regresó a Salamanca aquella noche con el corazón hecho pedazos. El taxi la dejó frente a su edificio antiguo en el centro, un bloque gris que contrastaba cruelmente con la mansión de 3 plantas donde había estado apenas unas horas antes. Subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara toneladas. Cuando por fin abrió la puerta de su piso modesto, dejó caer el bolso y se desplomó en el sofá gastado, donde tantas veces había cunado a Clara de niña. Cerró los ojos, pero las palabras de su hija resonaban como un eco martillante. La única cosa que realmente me gustaría es que desaparecieras de mi vida, preferiblemente que te murieras. El dolor era físico, un peso en el pecho que la dejaba sin aire, un temblor incontrolable en las manos. Pasó la noche en vela, recordando todos los sacrificios de una vida entera. Cuando Clara tenía 5 años y fue diagnosticada con asma, Isabel trabajó turnos dobles en la universidad para pagar el tratamiento privado. Cuando cumplió 16 y quiso participar en un programa de intercambio en Estados Unidos, hipotecó este mismo piso para costearlo. En la universidad, cada vez que Clara cambiaba de carrera, ella pagaba las matrículas sin quejarse. Y más tarde, las bodas, los divorcios, los negocios fallidos, los caprichos. Siempre había estado ahí, entregando todo lo que tenía Anne. Al amanecer, exhausta, encendió la luz de la cocina y abrió un cajón donde guardaba una caja de cartón llena de papeles. Allí estaban todos los recibos, comprobantes de transferencias, contratos de préstamos y facturas que había acumulado durante más de 40 años. Los colocó sobre la mesa uno por uno, con la precisión de la profesora de matemáticas que había sido. Hizo sumas, anotó fechas, repasó cada cifra. Cuando terminó, el resultado la dejó atónita. En casi 5 millones de euros gastados en su hija y en la familia de su hija. Casi 5 millones, que podían haber sido viajes, libros, tiempo, comodidad para su vejez. Y sin embargo, lo único que había recibido a cambio era una frase de desprecio que la condenaba al olvido. Ana Isabel se llevó las manos a la cara. No, Laura, lo que sentía era diferente, una claridad fría, un despertar tardío, pero contundente. Por primera vez en 43 años, voy a hacer algo para mí misma, murmuró en voz baja, sorprendida de escucharse decir esas palabras, y de repente comprendió que esa frase era el principio de una nueva etapa. Andrés, lo primero que hizo fue encender su teléfono móvil y, con dedos firmes, bloquear el número de Clara.
luego el de Sergio y después los de todos los contactos asociados a ellos. Al principio le pareció un gesto pequeño, casi, pero a medida que lo hacía sintió algo poderoso, el control regresaba a sus manos. Era el primer acto de autopreservación que realizaba en décadas después. Se vistió con uno de sus trajes más elegantes, un conjunto de pantalón gris y americana azul marino que solía reservar para conferencias en la universidad. Caminó por las calles empedradas de Salamanca con paso firme, como si la ciudad la reconociera en una versión más fuerte de sí misma. Entró en la sucursal bancaria donde había sido clienta toda la vida. El director, que la conocía desde hacía años, la saludó con amabilidad. «Buenos días, doña Isabel, ¿en qué puedo ayudarla hoy?». Ella respondió con calma sorprendente: «Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hija y transferir todo a mi cuenta personal». El hombre levantó la vista de la pantalla con cierto asombro. «¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable». «Absolutamente segura», afirmó los documentos con mano firme, y vio como 180.000 euros volvían a ser solo suyos. Sintió un cosquilleo en el estómago, como si acabara de recuperar no solo dinero, sino también una parte esencial de su dignidad. El siguiente paso la llevó a la oficina de financiamiento inmobiliario. Allí pidió revisar el contrato de la hipoteca de la casa en Madrid, aquella mansión que había ayudado a financiar y para la cual había firmado como aval. La empleada sacó una carpeta gruesa con todos los papeles y le explicó que, como garante, Isabel tenía derecho a reclamar la propiedad si los titulares no cumplían con los pagos. Recordó entonces lo que Clara le había dicho casualmente hacía una semana que Sergio había perdido dinero en una inversión y que ya habían retrasado un pago de la hipoteca. Isabel sonrió con amargura. Durante años, esa información habría sido motivo de angustia y de nuevas ayudas económicas. Ahora era la oportunidad que necesitaba para protegerse. Pidió copias de todo y solicitó una reunión con el departamento legal del banco. Por primera vez en décadas no temblaba al escuchar la palabra demanda. Por el contrario, la llenaba de una sensación extraña. Justicia. Aquella tarde regresó a su piso con una claridad que jamás había sentido. Encendió la radio, preparó un café y se sentó frente a la ventana. Salamanca se bañaba en el sol de primavera. Los estudiantes cruzaban la plaza con libros bajo el brazo, y ella pensaba en la vida que había pospuesto, en los viajes a Italia que nunca hizo, en las clases de pintura que había soñado, en las conferencias internacionales a las que renunció para estar disponible para su hija. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido otra ruta? Sacó de un cajón un folleto arrugado que guardaba desde hacía años. Horizontes Nuevos, agencia de viajes para jubilados. Lo había hojeado 1000 veces, soñando con empezar de nuevo en otro lugar, quizá en Barcelona, quizá incluso fuera de España. Nunca se había atrevido a dar el paso. Pero ahora, después de escuchar a su hija desear su muerte, entendió que el mayor riesgo era seguir en el mismo lugar, esperando afecto donde ya no quedaba nada. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. El número de Clara aparecía una y otra vez en la pantalla. Isabel lo observó en silencio, dejó que el timbre se agotara y volvió a sonar. 10 veces, 15 veces. La voz de su hija quedó grabada en los mensajes primero irritada, luego suplicante, después casi histérica. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? Los niños tienen una presentación en el colegio y necesitamos que te quedes con ellos». «Mamá, estoy empezando a preocuparme». Isabel apagó el móvil y lo dejó sobre la mesa. Una sonrisa leve apareció en su rostro. Qué ironía, a la misma hija que había pedido como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida, ahora la buscaba desesperada, no porque la echara de menos, sino porque necesitaba de ella, como siempre, al caer la noche. Isabel salió a caminar por las calles iluminadas de su ciudad. Pasó frente a la universidad donde enseñó durante 38 años, frente al parque donde llevaba a Clara cuando era pequeña, frente a la iglesia donde se casó con su difunto esposo. Cada lugar le devolvía recuerdos, pero también le confirmaba que había llegado el momento de cerrar un ciclo. Regresó a casa cansada,
pero ligera. Se miró al espejo y apenas se reconoció, había en sus ojos un brillo distinto, una firmeza que no recordaba haber visto en décadas. Habló consigo misma, casi como un juramento. He vivido toda mi vida para los demás. Ahora voy a vivir para mí, Anne. Y con esa promesa escrita en el corazón, Isabel se metió en la cama. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo al futuro. Sintió expectación, porque la llama que Clara encendió con sus crueles palabras no la consumiría. La haría renacer. A los días siguientes en Salamanca fueron una mezcla de desvelo, nervios y una claridad que Isabel nunca había sentido en su vida. Cada mañana se despertaba con el recuerdo de las palabras de Clara, taladrándole la mente. La única cosa que me gustaría es que desaparecieras de mi vida, preferiblemente que te murieras al principio. Esas frases eran puñales, pero poco a poco comenzaron a convertirse en gasolina. No sería la destrucción de Isabel, sería su renacimiento. Una tarde, llamó a la puerta de su vecina Teresa, amiga de toda la vida. Teresa era una mujer de 70 años, vivaz, con el cabello blanco, recogido en un moño, y unos ojos que brillaban con complicidad. Isabel le contó todo lo ocurrido en Madrid en el pastel abandonado, el desprecio de su hija, la frase cruel, el regreso solitario a Salamanca. Cuando terminó, Teresa tenía los ojos enrojecidos. No puedo creerlo, Isa. Después de todo lo que hiciste por ella, murmuró, con la voz entrecortada. Y lo peor, Teresa, es que lo dijo como si fuese lo más natural del mundo, como si yo fuera una carga. La vecina tomó sus manos con fuerza. ¿Y qué piensas hacer ahora? Isabel respiró hondo. Por primera vez en décadas tenía una respuesta clara. Voy a desaparecer de su vida, tal como me pidió, pero lo haré en mis propios términos. Quiero que Clara piense que realmente me he ido para siempre, al menos durante un tiempo, y mientras tanto, yo empezaré de cero, en otro lugar. Aunt Teresa se quedó callada un instante, y luego sonrió con un destello de picardía. Pues cuenta conmigo, ¿será mi mejor papel de teatro? A las dos mujeres se miraron a los ojos y comprendieron que acababan de sellar un pacto. En esa noche Isabel sacó una libreta de tapas azules y comenzó a escribir lo que sería la carta más importante de su vida. No quería una nota breve ni amarga, quería un testimonio completo, un espejo en el que Clara se viera reflejada sin escapatoria. Mi querida Clara, empezó con una caligrafía firme, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida. He decidido concederte ese deseo. Cuando leas estas líneas, ya no estaré en Salamanca. Habré comenzado la vida que debía haber vivido hace décadas. En lugar de sacrificarlo todo por ti, durante horas, Isabel escribió y reescribió párrafos. Enumeró los sacrificios uno por uno en las hipotecas, las matrículas, los viajes, las bodas, la clínica estética, los regalos, los coches, las escuelas de los mellizos. Calculó cada cifra, documentó cada préstamo, y lo hizo con una frialdad matemática, como si estuviera presentando un informe irrefutable. Añadió también las decisiones legales tomadas esa semana, el cierre de la cuenta conjunta, la revisión de la hipoteca, la cancelación del seguro privado que ella misma pagaba para Clara y su familia. Terminó con una frase que la estremeció incluso a ella misma: tu vida será más fácil sin mí, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. Cuando firmó la última página, la carta tenía 18 hojas cuidadosamente escritas. Isabel la metió en un sobre grande, junto con copias de todos los documentos bancarios y legales. Se lo entregaría a Teresa para que, en el momento indicado, se lo hiciera llegar a Clara en el lunes por la mañana. Isabel fue a la agencia de viajes Horizontes Nuevos. La conocía desde hacía años, siempre la había visto como un sueño inalcanzable para jubilados con más valor que ella. Esta vez entró con paso firme. Una joven asesora la recibió con una sonrisa. Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Vi su programa sobre jubilados que quieren empezar de nuevo. Quiero información completa. Tengo 74 años y deseo mudarme a Barcelona. La asesora le explicó opciones de alojamiento temporal, seguros médicos
actividades culturales. Isabel escuchaba con atención, tomando notas como si estuviera en una de sus clases de matemáticas. Al final, no dudó, reservó un billete de tren y un apartamento amueblado en el barrio gótico para un mes. Ese sería su punto de partida al salir de la agencia. Sintió que flotaba. Por primera vez en décadas había tomado una decisión pensando exclusivamente en sí misma. Mientras tanto, el teléfono seguía sonando en su piso. Clara dejaba mensajes cada vez más insistentes, primero exigiendo, luego pidiendo, al final casi rogando. Mamá, por favor, llámame. Los niños te echan de menos. Necesitamos hablar. Mamá, estoy preocupada. Ana Isabel apagó el móvil. Sabía que esas súplicas no nacían del amor, sino del pánico por perder a su eterna proveedora. El viernes, Sergio apareció en la puerta de Isabel, con el rostro cansado y la barba descuidada. Ella se sorprendió, pero lo dejó hablar. Isabel, sé que Clara dijo cosas terribles, pero no lo quiso decir. Está estresada. La clínica no va bien, hemos tenido problemas con la hipoteca. Por favor, no nos hagas esto. Ana Isabel lo observó con serenidad. ¿Hacer qué, Sergio? Respetar lo que vuestra familia me pidió. Mi presencia es una carga, ¿recuerdas? No, no lo entiendas así. Lo entendí perfectamente. Su voz sonaba fría, cortante. Clara fue muy clara conmigo. Ansumayo ere deseo, es que me muera. Sergio bajó la cabeza, derrotado. Isabel cerró la puerta con calma, sintiendo que acababa de ganar la primera batalla de su vida. El sábado, Isabel y Teresa repasaron el plan por última vez. El domingo al amanecer tomaría el tren a Barcelona. Teresa esperaría un par de días antes de acercarse al piso de Isabel, fingiendo preocupación porque no contestaba, y entregaría la carta a Clara. Recuerda, Tere, tienes que parecer genuinamente angustiada. No te preocupes. Fui actriz de teatro, aficionado, 20 años. Será mi mejor actuación. Las dos rieron, cómplices, como dos jóvenes conspiradoras, y brindaron con una copa de vino por la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Esa noche, Isabel apenas durmió. Miraba su maleta preparada junto a la puerta, con la sensación de que cada prenda doblada era un ladrillo en la construcción de su libertad. A medianoche, volvió a leer la carta de despedida. No sintió tristeza. Sintió alivio al amanecer. Cuando el taxi llegó puntual, Isabel bajó las escaleras con paso firme. Teresa la esperaba en la acera, con una sonrisa y lágrimas en los ojos. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándole un ojo. Más que lista, respondió Isabel. Colocando la maleta en el maletero, el conductor cerró el portón y preguntó, ¿destino? Isabel respiró hondo, sintiendo que esas palabras sellaban su destino. Atocha. Tren a Barcelona. Mientras el coche arrancaba, Isabel miró por última vez su viejo edificio de Salamanca. No sintió nostalgia, sintió liberación. El mundo acababa de abrirse frente a ella y estaba decidida a conquistarlo. El tren, de alta velocidad, llegó a Barcelona a primera hora de la mañana. Isabel bajó en la estación de Sants con las dos maletas que contenían su nueva vida. El aire olía a mar, diferente al de Salamanca, más húmedo, más fresco, como si cada bocanada fuera una invitación a empezar de nuevo. Allí le esperaba un joven de la agencia de viajes, con un cartel que llevaba escrito Isabel Muñoz. Se llamaba Miguel, hablaba con un acento catalán marcado y sonreía con amabilidad genuina. Bienvenida a Barcelona, señora Isabel. Le llevaré al apartamento en el barrio gótico. El trayecto fue corto. El apartamento estaba en un edificio centenario, con balcones de hierro forjado y flores en las ventanas. Al entrar, Isabel se sorprendió con lo acogedor que era, en un salón pequeño con vigas de madera, una cocina compacta pero funcional, un dormitorio con ventana hacia una plaza arbolada, donde se escuchaban las campanas de una iglesia cercana. Por primera vez en años, se sintió en un lugar que podía llamar suyo sin deberle nada a nadie. Después de dejar las maletas, salió a caminar por las callejuelas estrechas del barrio. Se perdió entre las tiendas de artesanía, los cafés que olían a café recién molido, las plazas llenas de turistas y locales.
Compró un café con leche y unos churros, se sentó en un banco y observó a la gente pasar. En ese instante sintió una paz extraña, como si el ruido de la ciudad borrara los ecos crueles de la voz de su hija. El móvil comenzó a vibrar insistentemente. Eran llamadas de Clara a Isabel. Lo miró, lo dejó sonar y lo volvió a guardar en el bolso. No estaba lista para escucharla. Esa noche, sin embargo, la insistencia fue insoportable. A más de 20 llamadas en pocas horas, mensajes cada vez más desesperados. Mamá, ¿qué estás haciendo? Dolores vino a casa con una carta tuya. ¿Es cierto que te has ido? ¿Cómo puedes abandonarnos así? Isabel leyó cada palabra y luego apagó el móvil. No quería que el llanto de su hija la confundiera. Sabía que no eran lágrimas de amor, sino de miedo a perder su apoyo económico. A los días siguientes fueron una montaña rusa. Por la mañana, Isabel recorría museos, iglesias y plazas, redescubriendo el placer de caminar sin prisa. Se apuntó a clases de catalán 3 veces por semana y descubrió que le resultaba más fácil de lo que imaginaba. Por las tardes pintaba acuarelas en la mesa del salón, algo que siempre había querido hacer y nunca había tenido tiempo. Se unió a un grupo de lectura de jubilados, expatriados y, por primera vez en décadas, se presentó a alguien sin añadir la madre de Clara. Era simplemente Isabela, pero por las noches el teléfono no dejaba de sonar. Finalmente, una tarde de domingo contestó. La voz de Clara estaba al borde del colapso. Mamá, por favor, dime dónde estás. ¿Cómo pudiste hacerme esto? He leído tu carta. ¿Cómo pudiste escribir todo eso? Isabel miró por el balcón hacia las luces cálidas de la plaza y respondió con calma. Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti. ¿Cómo deseaste? No lo quise decir. Estaba enfadada, frustrada. Mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito, Isabel. Apretó los labios. Aquellas palabras le sonaban a las promesas vacías de siempre. Me necesitas a mí. Oh, a mí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Al final, Clara murmuró, te necesito a ti pero su voz no tenía convicción. Isabel cerró los ojos y con una firmeza que la sorprendió dijo, las promesas vacías no arreglan corazones rotos. Y colgó. Esa noche durmió profundamente, como no lo hacía desde hacía años aún. Al día siguiente tuvo su primera reunión con un asesor financiero recomendado por la agencia. El señor Ferrer, un hombre mayo, de voz pausada, le explicó que con sus ahorros y su pensión podía vivir cómodamente en Barcelona durante muchos años. Incluso podía invertir en fondos seguros y aumentar su patrimonio. Isabel escuchaba atenta, incrédula, de que por fin estaba planeando su futuro, pensando solo en sí misma. España tiene un excelente sistema de salud para jubilados extranjeros. Y Barcelona ofrece calidad de vida envidiable. Usted no está sola en esto, señora Muñoz, le aseguró Ferrer. Muchas personas de su edad han venido aquí buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. Esas palabras la consolaron más de lo que esperaba. No era la única. No era un monstruo por elegir su felicidad. Era simplemente una mujer que había decidido sobrevivir. Esa misma semana, se unió a un grupo de caminatas para jubilados. En una de las salidas conoció a Luisa, una italiana de 76 años, que había huido de unos hijos ingratos que la usaban como un cajero automático. Caminaron juntas por las colinas y compartieron confidencias. ¿Qué te trajo aquí?, preguntó Luisa a Isabel. No vaciló. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera. A Luisa la miró horrorizada. Dios mío. ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida y aquí estoy. Ah, la italiana le apretó el brazo con admiración. Eres valiente. Yo tardé 7 años en dar el paso. Aquel encuentro confirmó a Isabel que había tomado la decisión correcta. No estaba loca. No era cruel. Era una mujer que se había liberado. Una semana más tarde, Clara dejó de suplicar y empezó a enfurecerse. Los mensajes cambiaron de tono. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un capricho. Bovia, actúa como una adulta
Isabel leía esas frases, y no sentía dolor, sino una confirmación en su hija. No estaba arrepentida, solo estaba desesperada por las consecuencias económicas. En cambio, Isabel empezaba a florecer. Pintaba cada mañana, practicaba catalán con entusiasmo, salía con el grupo de lectura los domingos. Una tarde, en el balcón de su apartamento, escribió en su diario por primera vez en 43 años, hago algo completamente para mí misma. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. La ciudad la abrazaba con sus colores, con la música de los músicos callejeros, con los aromas de paella y mariscos que salían de los restaurantes. Cada paso era una afirmación de que todavía estaba viva y que todavía podía reinventarse. Cuando el teléfono volvió a sonar aquella noche, Isabel lo miró y lo apagó. No tenía nada más que decir. Por primera vez en décadas, el silencio era suyo, mientras Isabel se afianzaba en Barcelona, construyendo día a día una vida nueva. En Madrid, las paredes de cristal de la mansión de Clara comenzaban a resquebrajarse. La carta de su madre, con aquellas 18 páginas de cuentas, sacrificios y reproches, no solo había abierto heridas emocionales, también había destapado un agujero económico imposible de ignorar. A la primera señal, llegó del banco. A finales de mes, Clara recibió una notificación en la que se le exigía el pago inmediato de la cuota atrasada de la hipoteca. Isabel, como avalista, había retirado su respaldo. Eso significaba que la entidad podía ejecutar la propiedad si el matrimonio no cumplía con sus obligaciones. Sergio, cada vez más nervioso, intentó ocultar la carta, pero Clara acabó enterándose. El grito que dio esa noche retumbó por toda la urbanización. Me lo juraste, Sergio. Me dijiste que esa inversión era segura, y ahora vamos a perder la casa por culpa de tu estupidez y la venganza de mi madre. No, es venganza, respondió él con la voz temblorosa. Isabel solo nos devolvió la realidad. Anne, la palabra justicia, encendió aún más la furia de Clara. Durante años, había visto el dinero de su madre como algo natural, un manantial que nunca se secaría, y ahora se enfrentaba al abismo de vivir con lo que realmente tenían, poco más que deudas. Los mellizos, Javier y Lucía, empezaron a notar el cambio. Ya no había clases de tenis privadas, ni ropa de marca cada temporada. Clara, obsesionada con aparentar, les gritaba cuando pedían explicaciones. Pero en secreto, los niños empezaron a escribir cartas a su abuela. Querida abuela Isabel, ponía Javier con letra temblorosa. Mamá está muy enfadada y dice cosas feas, pero yo te extraño. Ojalá pudiéramos verte en Lucía. Añadía dibujos de corazones y flores. Isabel, al recibir esas cartas en su buzón de Barcelona, lloraba de ternura y respondía con frases llenas de cariño. Mis queridos nietos, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Mientras tanto, la clínica estética de Clara entraba en crisis. Los pagos a proveedores se acumulaban, y los clientes más adinerados dejaron de ir cuando corrió el rumor de que la dueña estaba al borde de la ruina. Clara, desesperada, vendió joyas, pidió préstamos rápidos, incluso intentó convencer a viejas amistades de invertir en nuevos proyectos. Todos sabían que era un barco que se hundía en Barcelona. Isabel observaba estos acontecimientos desde la distancia. Gracias a las noticias que le llegaban de Teresa o de conocidos en común, y en lugar de sentir culpa, sintió algo inesperado en calma. Durante años había cargado con la angustia de sostener a Clara sobre sus hombros. Ahora la veía enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y aunque dolía, sabía que era lo justo. En una tarde, mientras paseaba por la playa de la Barceloneta, recibió un correo electrónico de Clara. No era una súplica ni un insulto, sino un largo mensaje, lleno de resentimiento. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras retirado tu apoyo, todavía tendríamos estabilidad. Has destrozado mi vida, mamá. ¿Estás feliz ahora? Isabel leyó esas líneas con el sonido de las olas de fondo. Se sorprendió de no sentir rabia ni tristeza, solo un cansancio antiguo. Cerró el portátil y se prometió no dejar que las culpas ajenas arruinaran su renacimiento. Su vida en Barcelona seguía floreciendo. Cada jueves acudía a clases de pintura en un taller
cerca de la Sagrada Familia. Descubrió que tenía un talento natural para los paisajes urbanos en plazas, balcones, callejuelas, iluminadas por faroles. Sus compañeros la animaban a exponer sus obras, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió reconocida por algo suyo, no por lo que había hecho por los demás a un día. Mientras hablaba con Luisa, su amiga italiana, surgió la idea de escribir un libro. ¿Tienes una historia que contar, Isa?, dijo Luisa. No eres la única madre que ha sido utilizada por sus hijos. Tu voz puede ayudar a muchas. La idea la persiguió toda la noche. Al día siguiente, Isabel abrió un documento en su ordenador y empezó a escribir en Cuando el amor materno destruye. Así tituló su manuscrito. Allí volcó todo a los sacrificios, las humillaciones, las frases crueles, pero también la fuerza del renacimiento. Escribía por las mañanas, con el sol entrando por la ventana, y sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de una nueva Isabel. En Madrid, la mansión fue finalmente embargada. Clara y Sergio tuvieron que abandonar la urbanización de lujo y mudarse a un piso de alquiler en un barrio mucho más modesto. El día de la mudanza, Clara rompió en llanto frente a los mellizos. Lo perdimos todo, absolutamente todo. Pero ni siquiera entonces pensó en pedir perdón sincero a su madre. Lo único que decía, entre sollozos, era: sin el dinero de la abuela, nada funciona. Los niños guardaron silencio, pero en su interior comprendieron que su madre había cruzado una línea sin retorno en Tres, el libro de Isabel, publicado meses después por una editorial independiente, se convirtió en un fenómeno inesperado. Mujeres de toda España comenzaron a escribirle cartas, agradeciéndole por poner en palabras lo que ellas también habían vivido. En entrevistas televisivas, Isabel aparecía con su cabello blanco perfectamente peinado, su voz serena pero firme. Cuando le preguntaban qué consejo daría a otras madres en su situación, respondía con una frase que se volvió viral: a veces, la única manera de salvarse es tener el valor de perderse por completo para renacer. En las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Isabel, que había llegado a Barcelona como una fugitiva de su propia vida, ahora era un símbolo de resiliencia. En cambio, Clara veía la portada del libro en los escaparates de Madrid y sentía una mezcla de furia y humillación. Intentó demandar a su madre por difamación, pero los abogados le explicaron que el texto no mencionaba nombres propios ni datos directos. Era un relato universal de muchas madres en el mundo. Perdió de nuevo. El contraste era brutal. Isabel ganaba independencia, amistades y reconocimiento, mientras Clara caía en un pozo de deudas, resentimiento y soledad. Y en medio de todo, los mellizos mantenían un hilo de esperanza, escribiendo a escondidas cartas llenas de dibujos y palabras dulces. Esas cartas, guardadas en una caja de madera en el apartamento de Barcelona, se convirtieron en el tesoro más valioso de Isabel. Cuando recibió una con un dibujo de la Sagrada Familia, entendió que sus nietos la seguían de cerca, que la admiraban a pesar de la distancia. Entonces sonrió, acarició el papel y susurró: ellos serán mi verdadero legado, Anne. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió completamente en paz. El invierno había llegado a Barcelona, pero Isabel se sentía más cálida y viva que nunca. Habían pasado ya 3 años desde aquella tarde en la que escuchó, de labios de su hija, la frase que partió su vida en dos. En todo ese tiempo, no había vuelto a poner un pie en Madrid, ni a ver el rostro de Clara ni. Sin embargo, Isabel no estaba sola. Había construido un círculo de amistades nuevas, una rutina que la llenaba de sentido, y una identidad que ya no dependía de los caprichos de nadie. El libro, Cuando el amor materno destruye, había superado todas las expectativas. No solo fue un bestseller en España, sino que también se tradujo al italiano, al francés y al portugués. Isabel se sorprendía al recibir cartas de mujeres desde México, Argentina o Chile, agradeciéndole por darles el coraje de decir basta en cada presentación de su libro. Cuando se encontraba frente a auditorios llenos de mujeres aplaudiendo, repetía la frase que se había vuelto su bandera: a veces la única manera de salvarse es tener el valor de perderse por completo para renacer.
cada vez que lo decía. El público rompía en aplausos. Isabel ya no era solo una madre que había sufrido el desprecio de su hija Anne, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Anne, en paralelo, las noticias que llegaban de Clara eran cada vez más sombrías. Después de perder la mansión en La Moraleja y la clínica estética, había intentado trabajar en varias consultas privadas, pero la sombra del fracaso la acompañaba siempre. Sergio, incapaz de soportar la presión, la abandonó, y aunque Clara culpaba a su madre de todo, en el fondo sabía que era la consecuencia inevitable de años de orgullo y dependencia a los mellizos. Javier y Lucía crecían en medio de esa tormenta. Con 13 años ya tenían la madurez de adultos. Seguían escribiendo a escondidas a su abuela. Sus cartas hablaban de problemas en la escuela, de la tristeza de ver llorar a su madre, pero también de la admiración que sentían hacia Isabel. Querida abuela, te prometemos que cuando seamos mayores, iremos a verte. Tú eres nuestro ejemplo de valentía. Isabel guardaba esas cartas en una caja de madera en su salón, junto a sus pinceles y cuadernos de acuarela. Cada vez que las leía sentía que no todo estaba perdido. El amor podía saltar una generación y llegar intacto a los nietos. Una tarde gris de enero, Isabel recibió un correo inesperado. El remitente, Anne Clara Muñoz, dudó en abrirlo. Durante años había ignorado sus mensajes, borrándolos sin leer. Pero algo en el tono del asunto, lo siento, la hizo cliquear. La carta digital era larga, llena de confesiones. Anne Clara admitía su fracaso. Reconocía que había sido cruel, que había dicho palabras imperdonables. Mamá, entiendo si no quieres volver a verme, solo quiero que sepas que estoy arrepentida. Anne, perdóname. A Isabel leyó cada línea en silencio. Por primera vez, no había exigencias ni reproches, solo un pedido de perdón. Aún así, no respondió. Sabía que el perdón verdadero no se escribe en un correo, sino que se demuestra con actos, y que, aunque aceptara la disculpa, en su corazón no estaba obligada a abrir la puerta de nuevo. Su vida ya estaba en otro lugar, y no pensaba sacrificarla otra vez. Esa noche escribió en su diario: el silencio también es una respuesta. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. En los años la habían transformado. Isabel ya no era la mujer que temblaba al escuchar la voz de su hija. Ahora era una mujer con conferencias, con amigas, con exposiciones de pintura. Había invertido con inteligencia y tenía más de 6 millones de euros en su patrimonio. Vivía con sencillez, pero con una tranquilidad que jamás había imaginado. En una de sus últimas charlas, frente a un auditorio en Valencia, alguien del público le preguntó si extrañaba a su hija. Isabel se quedó pensando unos segundos antes de responder: echo de menos lo que soñé que podía ser, pero no extraño lo que realmente fue. Hubo un silencio en la sala, seguido de un aplauso largo y emocionado. Al salir de la conferencia, Luisa, su amiga italiana, la abrazó y le dijo: Isa, tú ya has hecho historia. Isabelson no le interesaba la historia, sino la paz. Y eso, al fin lo había encontrado Anne. Un domingo, mientras desayunaba en su balcón con vistas a la plaza, abrió una carta nueva de sus nietos. Dentro había una foto de Javier y Lucía con uniformes escolares. Sonreían, aunque se notaba en sus ojos un cansancio prematuro. Isabel acarició la foto con ternura y susurró: ellos son mi verdadero legado. Anne guardó la carta en la caja de madera y miró al cielo azul de Barcelona. Sintió que, al final, todo había tenido un sentido. Anne, el dolor, la ruptura, el silencio, todo la había llevado hasta allí, a esa vida donde podía ser, por fin, ella misma. Y aquí termina la historia de Isabel Muñoz, una madre que pasó de la humillación al renacimiento, que aprendió a dejar atrás lo que la destruía, para abrirse a una vida nueva. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Ahora quiero preguntarte a ti, espectador: ¿crees que Isabel hizo bien en cortar todo lazo con su hija, o debería haberle dado otra oportunidad después del arrepentimiento?